¿Qué tal? ¿Qué tal, jóvenes? Eh, Espero estén bien. Un gusto saludarle a todos. Para este video yo me tomé el tiempo para mostrarles la encuesta, que básicamente esta sería como la segunda actividad de nuestro proyecto de investigación-acción correspondiente a seminario del año 2024. Esta encuesta, bueno, este video es bastante simple. Realmente no va a llevar tanta explicación. Ustedes yo creo que ya tienen bastante idea de cómo es que se hace una encuesta eh, y cómo es que funciona. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí están las instrucciones. Ustedes las pueden leer más detenidamente. Básicamente, el alumno debe responder con sinceridad, marcando con una X, sí o no, en el espacio en blanco, en esos espacios. Siempre relacionado al tema la prevención de la violencia en contextos escolares. Estas preguntas yo las creé para ustedes. Esta encuesta yo la redacté. Traté de ser lo más objetivo posible, no involucrarme a querer extraer información de las escuelas las cuales podría molestar a los directores, porque todo eso es bien importante. Y tampoco exponer a los jóvenes, ¿verdad? De hacerles responder cosas que no quieren. Las preguntas son bastante simples, pero bastante objetivas. Por ejemplo, el número uno, ¿ha escuchado hablar sobre la violencia escolar? Y ellos les van a responder si sí o no, respondiendo sí o no. Y anotar por qué medios de comunicación, ustedes pregunten a ellos, por qué medios de comunicación. Em, Algo que yo les recomiendo es que la encuesta no se la pasen ustedes a ellos directamente. Ya al final de este video les voy a explicar las indicaciones de cómo quiero que hagan la encuesta. Por ejemplo, la pregunta número 2. ¿Alguna vez has estado en una charla en donde hablaron sobre la violencia escolar? Sí o no, ¿verdad? ¿Piensa que la violencia escolar se puede evitar? Sí o no, ¿de qué manera? Eh, el número 4. ¿Cree que la violencia escolar se da más en los niños que en las niñas? Sí, no, ¿y por qué? Si viera a un compañero molestando a otro, ¿le diría al maestro? ¿Sí o no? ¿O por qué? ¿No? Número 6. ¿Cree que la violencia afecta a los niños y niñas en su desempeño escolar? ¿Sí o no? Quiero aclarar algo. Como los jóvenes que ustedes van a encuestar, a veces son de primaria, quinto, sexto, por ejemplo, los más grandecitos. Entonces, si el alumno no comprende la pregunta, yo les recomiendo que ustedes le cambien las palabras, ¿no? Si no entienden la pregunta, ustedes a sus propias palabras explíquenle qué es lo que quiere preguntar, o sea, qué es lo que significa la pregunta, ¿no? El mensaje que quiere transmitir. Número 7. ¿Considera que los niños que sufren de violencia escolar caen en depresión? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Por ejemplo, que los jóvenes no sepan qué es depresión, ustedes les explican. ¿Alguna vez has peleado en la escuela? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Sus padres les aconsejan que no deben pelear en la escuela? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Está dispuesto a contribuir en esta escuela evitando las peleas y los maltratos a sus compañeros? Ya sea sí o no, ¿y por qué, verdad? Pero es importante que respondan ellos sí o no y dar una explicación del por qué. ¿A qué me refiero con esto? Porque a la hora de hacer las gráficas más adelante, a la hora de presentar los datos estadísticos, debemos dar explicación de todo esto. Y esto último que dice acá, observaciones, básicamente es por si ustedes ven algo ahí, no lo sé, ¿no? En la escuela, algo que les llamó la atención referido a lo que es violencia, ¿no? Tal vez vieron a un alumno molestando a otro, o poniéndole apodos a otro. Alguna cosita que ustedes lograron percibir, pueden anotarla acá en estas líneas para que luego que recojamos la información podamos tener mejor análisis de los resultados. Bueno, básicamente esa es la pregunta. Ahora bien, les voy a dar las indicaciones. Las indicaciones. Indicaciones de la encuesta. Primer punto. Número de alumnos a encuestar. 30 alumnos. ¿Por qué quiero 30? Porque tampoco van a encuestar a tantos, porque recuerden que el tiempo es valioso, a veces los alumnos se ocupan y no queremos hacerles perder tampoco tanto el tiempo, y los directores también se pueden molestar. Entonces, por favor, que no sean ni menos ni más, 30 alumnos exactos. Se recomienda que ustedes les hagan las preguntas y anotar las respuestas que ellos les den. Usted dirá, profe, pero no nosotros vamos a pasarles la hoja. Fíjense que ya he tenido la experiencia de que cuando ustedes le pasan las hojas, cuando mis alumnos le pasan las hojas a los niños que van a encuestar, a las personas que van a encuestar, escriben tonterías a veces o a veces hasta ponen malas palabras en las encuestas.
En lugar de dar respuestas bonitas, dan cosas feas. Y al final no se consigue el objetivo de obtener buena información. Entonces yo les recomiendo que ustedes se tomen el tiempo para encuestar a esos 30 alumnos ustedes mismos, entre el grupo, ¿verdad? Uno que se vaya con unos tres, otro con otros tres y así. Ustedes vayan haciéndole las preguntas y ustedes vayan anotando con un lápiz las respuestas que ellos les den y el porqué de todo, ¿verdad? Así como está en la encuesta. Ese es mi consejo, ¿verdad? Ahora ven si ustedes las van a pasar solo así. Ya les hice la observación de que a veces los alumnos se toman en serio las cosas, que no harán formalidad, como decimos. Entonces yo les recomiendo que ustedes personalmente vayan preguntándole pregunta por pregunta, haciéndole una pregunta y que ellos van a responder y ustedes van anotando, sí, ¿no? Y por qué, ¿verdad? Ese es mi primer consejo. Segundo indicación. Si la escuela es primaria, como son 30 alumnos los que yo quiero que encuesten, si la escuela es primaria, encuestar 15 alumnos de quinto y 15 alumnos de sexto grado, o sea, en total 30. ¿Por qué? Porque los alumnos de quinto y sexto son jóvenes ya de 10, 11 o 12 años. Entonces me parece excelente. Ya encuestar a un alumno de cuarto, de tercero, están muy pequeñitos. Entonces yo les recomiendo que al menos sean los más grandecitos de la primaria, ¿verdad? Ahora bien, si la escuela es secundaria, encuestar 10 alumnos de primero básico, 10 de segundo y 10 de tercero básico para hacer un total de 30 siempre. Esas serían las indicaciones. Les recomiendo que tomen fotos de todo lo que hagan ahí, desde que cuando llegan a la escuela, donde están encuestando y donde terminan, ¿verdad? Foto de todo, de todo, de todo. Y guarden esas fotos porque eso va a ser evidencia a la hora de hacer la exposición final del proyecto. Al finalizar las encuestas, ustedes que han terminado una escuela, encuestaron a esos 10 alumnos, tómense el tiempo para hablar con el director o la directora de esa escuela y háganle una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? De que ustedes van a regresar a dar una charla otro día o como decimos nosotros, van a hacer una como exposición sobre el tema que encuestaron, que es el de la prevención de la violencia en contextos escolares. Esto para que los directores les digan qué día de la semana del 16 al 20 de septiembre, es decir, en la tercera semana de septiembre. Ustedes saben la propuesta de que quieren llegar a hacer una charla, donde van a llevar carteles, van a llevar así material bonito para exponerlo y que los jóvenes, reunir a los jóvenes y exponerles y hablarles sobre cómo prevenir la violencia en base a lo que ustedes están investigando, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que hablen con la directora, el director de esa escuela y lleguen a un acuerdo o se coordinen, ¿verdad? ¿Qué día de esa semana, del 16 al 20, aquí como ustedes pueden ver en el calendario, sería en la tercera semana de septiembre? En esa semana, entre el lunes 16 al viernes 20, ustedes tienen toda esa semana para ir a hacer la charla o la exposición a la escuela, ¿no? Es muy importante eh, de que lleguen a ese acuerdo con ellos, ¿no? Esa coordinación y anoten esa fecha. Es importante mencionarles a los directores que por qué ellos le van a decir y por qué van a hacer eso, ¿no? Todo lo que ustedes saben tiene un porqué, tiene una explicación, tiene un fundamento, una justificación, un objetivo. En este caso, el objetivo es el objetivo de la charla es que los jóvenes sepan cómo se puede prevenir la violencia y la importancia de poder erradicarla en las escuelas. Ustedes ahí háblenle bonito al director, ¿no? Mire, profe, director, directora, a nosotros nos interesan mucho los jóvenes y cómo crecen hoy en día. Entonces queremos darles una charla donde les vamos a dar bastantes consejos de cómo prevenir la violencia aquí en la escuela, incluso en sus casas, en su familia, y para que ellos crezcan con esos consejos y ellos puedan acatar esa información y que les pueda servir de algo para el futuro, ¿no? Más o menos es como un ejemplo que les estoy dando de cómo deben hablarles, pero al final ustedes ya casi se van a graduar, tienen que tener ese talento, jóvenes, de poder expresarse, ¿no? Delante de las personas y convencerlas del por qué quieren hacer las cosas. Entonces, ustedes expliquen a ellos la importancia de esa charla, qué quieren hacer. Y en base a eso, la fecha que les dé este director o directora, la anotan y esa fecha me la tienen que pasar a mí. Es importante. Todo eso, jóvenes, es lo que van a hacer. Por ahora esas son las indicaciones. Si se me viene una más, alguna que se me haya escapado, yo se las haría saber antes de que hagan todo esto, ¿eh? Entonces, por ahora es todo. Ya tienen ahí la encuesta, yo se las voy a pasar en PDF para que ustedes la impriman y le saquen las 30 copias, ¿verdad?
para ir listos ese día o lleven unas 35 mejor, no vaya a ser, pierdan algunas o no sé, siempre hay que ir, siempre hay que ser precavido y estar listo para todo. Entonces yo les voy a mandar el PDF para que ustedes impriman y saquen copias de las encuestas y también les voy a enviar estas indicaciones para que les queden ahí en los grupos y puedan leerlas despacio y si tienen alguna duda, pues estoy para servirles. Entonces cualquier cosa, jóvenes, estoy a la orden y en el nombre de Dios hagamos esto, hagamos esta actividad, esta encuesta y pues pidámosle a Dios, cada vez que hagamos algo, pidámosle a Dios. Eh, esta encuesta la van a hacer esta semana que viene, ¿verdad? Ajá, hacer la encuesta en la semana, voy a anotarlo de una vez acá, en la semana sería esta semana, miren, del 9 al viernes 13, del 9 al viernes 13, viernes 13 de septiembre, básicamente sería la segunda semana de septiembre, ¿no? Entonces, eso sería. Ustedes, como ustedes le van a dejar una carta a la directora, ¿no? Entonces, ese día que le van a dejar la carta, ya sea el lunes o el martes, pregúntenle una vez eh, qué día de esta semana que viene pueden ir con ellos a hacer la encuesta. Ahí sí que de ustedes depende, ¿verdad? Es cómo van a coordinar eso y qué día pueden ir allá en la escuela a hacer la encuesta, ¿no? Pero se tiene que hacer esta semana que viene, que es la del 9 al viernes 13, ¿no? Semana del lunes 9 al viernes 13 de septiembre. Cualquiera de estos días, ¿no? De cualquiera de esos días tienen que hacerlo de esta semana que viene. Cualquier cosa, Juan, estoy a la orden. Es un placer siempre, bendiciones.